Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Por qué no tomamos nuestros lugares y empezamos a alabar al Señor? Amén. ¿Cuántos venimos dispuestos a alabar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Fíjese lo que dice en el Salmo 149. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en la alabanza. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíguense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadena de hierro. 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. ¿Cuántos vamos a glorificar? ¿Cuántos hemos venido a exaltar el nombre del Señor? Amén. Gloria al Señor.
Señor, amén. Si usted tiene el deseo, las ganas de pasar a alabar al Señor,
Señor,
Gracias, Padre. No le damos un fuerte aplauso al Señor, amén. ¿Cuántos están gozando de la presencia del Señor, amén? No sé, pero se siente una atmósfera muy bonita en este hermoso lugar. ¿Y sabe por qué? Porque es la misma presencia de Dios. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Y le vamos a pedir, ¿verdad? A nuestros hermanos sugieres que pasen. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Y le vamos a dar la gloria y la honra también con eso al Señor, amén. Vamos a traerle un poquito de lo mucho que el Señor nos da semana tras semana y día tras día, amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Tiburcio, amén, si pasa, nos dirige una oración, amén. Aleluya, gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Lo único que quiero decir es comprobar que el Espíritu Santo de Dios está aquí. Aleluya, miren lo que el canto nos estaba enseñando, que la tierra tiembla, porque el Espíritu de Dios está aquí. Y esa tierra, hermanos, somos nosotros. Y en medio de nosotros está el corazón por el que le alaba a Dios. Eso es lo que el canto dice. La tierra somos nosotros y en medio de nosotros está el corazón que le alaba a Dios y le glorifica a Dios. Por eso, hermanos, debemos estar alegres y contentos y agradecidos porque estamos en la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios está aquí. Por eso se siente una atmósfera tan hermosa, hermanos, en este lugar. No es de todos los días, pero hoy le plació al Señor que el Espíritu Santo estuviera aquí en medio de cada uno de nosotros. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Señor, por la oportunidad, Dios Todopoderoso, que nos das, Señor, en esta hora, Señor, de ofrendar, Dios Todopoderoso, económicamente, Dios mío. Y te pido, Dios mío, por cada uno de mis hermanos, Dios Todopoderoso, que les ponga, Señor, el sentir en sus corazones, Dios mío, que traigan, Dios Todopoderoso, esa ofrenda, sus diezmos, con un corazón agradecido, Dios Todopoderoso. Porque tú nos has dado, Señor, vida y nos has dado salud. Y por eso, Dios mío, te damos gracias y estamos agradecidos en esta hora, Dios Todopoderoso. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Amén. Gloria a Dios.
Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, iglesia. Denle un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hemos venido a este lugar a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él merece toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este hermoso día. Le voy a pedir que tome su lugar un momentito, un segundito. Tenemos personas que nos visitan. Amén. ¿Qué queremos para nuestros visitantes, hermanos? Amén. Yo siempre le he dicho y lo seguiré repitiendo que cuando usted entra por esas puertas, el Señor tiene algo especial para usted, porque Él lo ha traído con propósito. Y si usted está aquí por primera, segunda vez, cuando nosotros desatamos la palabra bendición, que sea bendecido, usted reciba en el nombre de Jesús, porque es de parte de Dios. Y si usted la cree, usted va a ser bendecido o bendecida. Porque para eso le ha traído el Señor hoy. Él tiene algo especial para su vida. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Cuando el pueblo de Dios, que conoce a su Dios y se da cuenta lo que Dios ha hecho en sus vidas, no le queda otra más que agradecer y pedir por aquellos que están en necesidad. Amén. Yo sé que aquí hay personas que están agradecidas, pero también hay personas que vienen con necesidad. Amén. Yo no sé en qué categoría se encuentre usted, pero sí sé que aquí está el que soluciona los problemas. Aquí está el que trae paz al que no tiene paz. Aquí está el que da esperanza al que no la tiene. Y su nombre es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquel que vino y se hizo hombre, que murió por usted y por mí, para salvarlo, rescatarlo del lago de fuego. Aquel que entregó toda su cada gota de sangre de su vida. Aquel que fue a la cruz del Calvario y fue atravesado por aquella lanza, fue por amor a usted y a mí. Pero no se quedó en la cruz ni tampoco en la tumba. De aquella tumba al tercer día se levantó y siguió predicando el evangelio de esperanza y de salvación a toda humanidad. Así que ese Cristo resucitó, está aquí en este lugar, porque Él es Espíritu y es Espíritu Santo. Y ese Espíritu tiene una esperanza para nosotros, porque Cristo mismo fue a preparar lugar para nosotros. Y si usted está aquí en este día, este mensaje es para usted. Y yo le puedo decir con toda seguridad que en Cristo hay esperanza. Alabamos el nombre de Jesús. Le queremos dar las gracias al Señor por todo lo bueno y misericordioso que ha sido para con nosotros. Hay personas aquí, familias, que están aquí. Nuestra hermana Bello. Hay familias, su familia, su nuera. No sé si Charlie está aquí. Oye, que Charlie no viene, ¿verdad? Es sobrino de mi esposa, el hijo de nuestra hermana. Quiero que sepan, póngase de pie, hermana Bello. Miren, gracias a esa mujer. Esa mujer hace 33, 34 años que por medio de ella vino la palabra a Santa Rosa. La palabra apostólica vino a través de ella. Después de ella empezó la iglesia aquí, de aquí han salido como 6, 7 pastores, pero fue por esa mujer. Recibimos la verdad porque Dios la trae. Hay una paz fuerte al Señor Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor por ella y lo que el Señor hizo, ¿verdad? A través de su corazón. También le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo en todos los grupos. Ayer tuvimos una bendición gloriosa con nuestros jóvenes aquí, enseñanzas poderosas. Felicito a todos los que participaron, nuestro hermano Antonio, nuestra hermana Orfa, también nuestros hermanos líderes, nuestro hermano Oscar y sus líderes también que le ayudan. ¿Qué queremos para ellos, hermanos? Y declaramos que cosas gloriosas hará el Señor a través de nuestros jóvenes. Amén. Porque los jóvenes, hermanos, no son el futuro de la iglesia, son la iglesia, pero también son el futuro. Amén. Así que estaremos orando por nuestros jóvenes. Tenemos personas que no están aquí, vamos a orar por ellos, ¿verdad? Algunas han salido, otras están en casa, no se sienten muy bien. Así que vamos a orar por ellos, están en el servicio. Y si hay alguna otra necesidad, ¿verdad? En su vida, al fin del servicio tenemos una oración muy especial.
Porque hermanos, nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Un Dios misericordioso. Un Dios que, hermanos, que para aquel que cree en Él, todas las cosas le son posibles. Y usted que nos visita hoy, si ha venido, crea en el Señor, crea en Dios. Que hoy el Señor aumente su fe por la razón que haya venido. Si viene agradecido, agradecida, gloria a Dios por ello. Pero si trae alguna dificultad, algún problema, el Señor está aquí para ayudarle. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que los niños van a salir, los juniors se siguen quedando aquí, todavía estamos tocando el mismo tema. Queremos que pongan atención nuestros juniors, nuestros jóvenes, a los temas que hemos estado tratando. Y el tema, pues hermanos, sigue igual, es la santidad. Amén. Aunque este tema es un tema bastante, hermano, hasta cierto punto controversial para muchas personas, inclusive para muchas creencias, para muchas religiones. Pero la verdad es que al Dios al que servimos, al que le cantamos, al que alabamos, Él es santo. Amén. Y si Él es santo, hermanos, Él demanda santidad en aquellos que le alaban y le glorifican. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que el tema es ese, hermano, la santidad. Porque, hermanos, dice la palabra del Señor que sin santidad nadie mirará al Señor. Amén. Y déjeme decirle que la razón de estar aquí, la razón de escuchar palabra, congregarnos, hacer actividades que tengan que ver con la iglesia, el concepto principal es un día estar con Él. Porque usted y yo somos eternos aquí en este mundo. Somos personas peregrinas en este mundo, en esta tierra. Estamos aquí temporalmente. ¿Cuándo será la hora nuestra? ¿Cuándo vendrá la muerte? No sabemos. Puede ser que sea mañana, pasado. Ojalá que el Señor tenga misericordia y nos extienda la vida. Pero que lo extienda con propósito de que usted conozca a su Señor, conozca a su Creador, tenga una relación con Él y se mantenga en santidad para cuando ya sea que Él venga, se pueda ir con Él. O sea, que lo llame antes de que Él venga, que la muerte llegue, usted se muera en Cristo Jesús. Usted haya confesado a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Ese es el propósito de estar aquí. Amén. No estaremos en este mundo, en esta tierra por la eternidad. Él no nos hizo así. Él nos hizo, hermanos, y a través de la muerte, del pecado vino la muerte. Por eso es que todo ser humano tenemos un tiempo. Y el tiempo, hermanos, solamente el Señor lo sabe. Pero sí queremos exhortar y motivar a la iglesia, a los hermanos visitantes, de que entiendan y reconozcan que su tiempo, su vida, corre peligro momento a momento. Desde el día que nacemos, iniciamos el proceso de muerte. Gracias al Señor, tengo mi suegra que tiene 94 años, va a tener 95 casi ya, y todavía camina, todavía tiene su mente bien activa, todavía puede ver, aunque con dificultades, porque los años siempre nos empiezan a pesar, pero está bien. Pero muchas personas hoy, este día, ya no amanecieron. Amén, hermanos. Mire, el tema que yo traigo hoy, y vamos a poner ahí en la pantalla, Levíticos 20, 26. El sábado con los jóvenes ayer hablamos un poquito de esto. Quiero reenfatizar una vez más este mensaje para los que no estuvieron aquí. Los que lo tuvieron, pues tómenlo de vuelta y hagan lo suyo. Dice así el Señor: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Acuérdese dónde se encontraba usted, dónde andaba. Si es usted ya bautizado en el nombre de Jesús y es parte de la iglesia, recuérdese de dónde lo sacó, de dónde lo apartó el Señor, qué vida llevaba, qué destino tenía. Pero el Señor en su misericordia ya lo trajo. Y como lo trajo a usted, amigo, amiga que nos visita hoy, Él lo ha traído a usted para hablar a su corazón, a su espíritu, a su mente. El tema de hoy, hermanos, se llama la santidad no es una opción. La santidad es una obligación para la salvación. Amén. La santidad, hermano, no es una opción, no es opcional. No somos santos porque queremos, pensamos, a veces somos, a veces no somos. No es una opción, es una obligación. Porque a través de la santidad podemos obtener la salvación de nuestras almas. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hermosa tarde, Señor, le damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, ha sido misericordioso, Padre. Se ha manifestado de una manera gloriosa, Señor, en su pueblo, Padre Santo, Señor. También, Señor, le damos gracias porque ha traído, Señor Jesucristo, personas, amistades, visitantes, Padre,
que están aquí, Señor, con nosotros para escuchar esta palabra, Padre. Le damos gracias, Señor, por haber puesto en sus corazones el deseo de estar aquí, Padre. Sabemos que, Señor, personas, amistades, parientes, familiares, quizás los han invitado, pero usted es el que pone el sentir como el hacer, Padre. Y si usted los trajo en este día, es porque usted tiene algo especial para ellos, Padre. Yo le pido, Señor, que esta palabra que voy a desatar, que voy a enviar, llegue, Señor, a los corazones necesitados, Padre. Que haga para lo cual va a ser enviada, Padre Santo, Señor. Llegar, Señor Jesús, a la necesidad. Llegar, Padre Santo, Señor, en el momento oportuno, porque su palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Y para nosotros, para usted que está aquí, ahora es su tiempo. En el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que me limpie, Señor, de mi cabeza a mis pies, que unja mis labios, mi garganta, mi lengua, Padre Santo, que ponga pensamientos en mi mente y palabras en mi boca, para que yo tenga cuidado de usarlas, Padre Santo, de enviarlas solamente, Señor Jesús, con ese propósito, de que se haga su perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesús de Nazareno, yo declaro una bendición. Amén y amén. Puede tomar su lugar, dándole gracias al Señor. Amén. La santidad. Como dije al principio, este es un tema bastante controversial hasta cierto punto para muchas creencias, para muchas religiones, inclusive para personas. Muchas personas dicen que el concepto de santidad es muy, muy extremista, es para personas que son extremistas. Inclusive hay personas que dicen que ya no es para estos tiempos. Inclusive hay personas que dicen, hermano, que la santidad, pues solamente Dios la sabe porque Él conoce el corazón. Y es cierto, Él conoce el corazón y conoce todo de nosotros. Pero sí es importante reconocer y entender que desde el principio Dios es santo, fue santo, es santo y seguirá siendo santo. Y Él nos ha llamado, y donde quiera que nos haya llamado, nos ha apartado para santificarnos. La palabra santidad quiere decir separado, apartado, limpiado. ¿Para qué? Para su honra y su gloria de Él, para su servicio de Él. Así que, hermanos, Dios en su plan perfecto desde el principio, Él ha sido santo, porque Él es Espíritu y es Espíritu Santo. Pero también en su plan perfecto, desde el principio, también tenía un plan para todos aquellos que hizo a su imagen y semejanza. Dice la palabra del Señor que nosotros, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza de Él. Aunque algunos estamos un poco feitos, ¿verdad? Tenemos algunas características que quizá las personas no nos vean muy simpáticos o muy guapos, pero déjeme decirle que el Señor no lo mira así. El Señor lo mira a usted muy especial. Para usted, para Dios, nosotros somos la niña de sus ojos. Así que denle un aplauso al Señor porque Él se preocupó de hacerlo, de formarlo a su imagen y semejanza de Él. Y Él tiene muchas cualidades, muchas virtudes. Y en todas y cada una de sus virtudes, la primordial, lo primero es que Él es santo. Él es el juez, va a ser el juez, pero ese juez es justo, pero es justo porque es santo. ¿Cuántos conocen tantos jueces corruptos? Son jueces, pero no son santos, pero son corruptos. Pero nuestro Dios es santo y Él es justo. Vamos a nombre. Y podemos mencionar muchas características de Dios, donde, hermanos, nos damos cuenta, sabemos que Él es santo. Ahora, la santidad, hermanos, tiene que ver con lo contrario del pecado. Él nos llamó a santidad. Él se manifestó en carne y tomó un nombre que es sobre todo un nombre, que es el nombre de Jesús, para que el pecado del ser humano, que vino a través de Adán ahí en el jardín del Edén, ese pecado que arrastra a la humanidad a la inmundicia, al desorden, tantas cosas que el enemigo ha puesto a través del pecado, pero en su gran amor y su misericordia, en su plan perfecto, ella tenía un plan para rescatarlo a usted y a mí. Y eso fue a través de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el Dios manifestado en carne. El Dios todopoderoso que con su amor y su misericordia miró su situación y mi situación y dijo, voy al rescate de los que hice a mi imagen y semejanza. Así que dele gracias al Señor porque un día miró su situación y mi situación, algo que nosotros jamás podíamos hacer, nunca habíamos podido salvarnos a nosotros mismos. Él dijo, yo mismo voy. Yo voy a ir a aquel mundo lleno de pecados y
dice a mi imagen y semejanza. Y es interesante, hermano, porque todas las cosas fueron hechas por Dios, por el poder de la palabra. Solamente dice que al principio el mundo, hermano, estaba un desorden. Usted lee en Génesis 1, el mundo era un desorden, ¿verdad? Pero un día, este mundo, hermanos, el Espíritu Santo lo cambió, lo transformó, hizo el día, la noche, hizo los animales y todo, hermano, lo hizo para su honra y su gloria de él y servicio del primer hombre que puso en el jardín del Edén. Pero ese hombre pecó, desobedeció a Dios y fue destruido, fue alejado de la presencia de Dios. Y desde entonces, hermanos, la humanidad está corrompida. Nomás póngase a pensar cómo está este mundo, hecho un caos. El pecado arrastra multitudes, el pecado destruye. El pecado, hermano, hace cosas que, hermano, solamente el hombre, el ser humano contaminado de la mente, del corazón, puede cometer tantas atrocidades. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está contaminado. Ese pecado lo llevamos arrastrando a través de generaciones. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, dijo: yo tengo un plan para ellos. Yo les amo tanto y voy a hacer algo. Yo mismo iré. Yo personalmente iré y tomaré un cuerpo humano para ir y pagar ese precio por ellos. Porque déjeme decirle que no hay otra forma de perdonar pecados. Usted no se puede perdonar solo. No puede haber nada, ningún ser humano que tenga la capacidad, la habilidad, el poder para perdonar los pecados del ser humano. Solamente Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios manifestado en carne. Y se pagó un precio por ustedes y por mí. Se pagó un precio por ustedes y por mí. Y ese precio fue con sangre y con su vida. ¿Para qué? Para santificarnos. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre derramada hace más de 2000 años, hoy en día está tan fresca como entonces. Y si el pecado nos manchó, la sangre de Cristo nos quita esa mancha, la base en nombre de Jesús. Así que ese es el plan, ese es el propósito. Dios desde el principio tenía su plan. Tanto desde Génesis, hermanos, 1 y 2, el Señor se preocupó por hacer todas las cosas. Dice que todas las cosas, cuando terminaba de hacer todo, dice que miró que era bueno. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Él es bueno. En lo que Él hace, lo hace bien y lo hace perfecto. Amén. Dice que ahí en el 2:2 dice: cuando terminó de hacer todas las cosas, dijo: lo santificaré. Santificó todo. El hombre era santo, no tenía pecado, y todo lo que Él crió era santo, lo santificó. Pero después del pecado de Adán, hubo contaminación. Lo que quiero decir es que desde el principio del libro de Génesis hasta Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el Señor se ha manifestado a través de la santidad. En el libro de Apocalipsis, hermanos, 21, vemos de que hay una revelación al apóstol Juan. Dice que llevó a un monte alto y grande en el Espíritu, porque, hermanos, las revelaciones de parte de Dios tienen que ser en el Espíritu. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Porque hay personas que tienen sueños, tienen pesadillas y tienen visiones y viven en la carne y en el pecado. Déjame decirle que Dios nunca va a tratar con alguien así. Pero usted ve una persona que está santificada, que tiene su fe puesta en Dios, que vive su vida en santidad. Cuando tiene un sueño, una visión, es definitivamente de parte del Señor. Dice que Juan fue llevado en el Espíritu. Juan fue el último de los apóstoles, hermanos, el que vivió más años, el que durante los hermanos 4 evangelios no se habló mucho de Juan, más se dice que era el apóstol amado del Señor, que se recostaba en su seno, pero le tenía algo preparado a este hombre de Dios, y fue, hermanos, 1 y 2 de Juan y el libro de Apocalipsis, y le da la revelación del futuro. En el capítulo 21 dice que lo llevó a un lugar, un monte alto y grande, y allá le mostró la santa ciudad, porque hay una ciudad, hermanos, que el Señor preparó. Pero esa ciudad es santa. Por eso le digo que desde el principio, libro de Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre, a través de los años, generaciones, siempre tenía un plan y un propósito. Y ese propósito, que como Él es santo, Él también demanda santidad para aquellos que le aman, que le buscan, aquellos que le reciben. Nos apartó del pecado, de la inmundicia, y nos llamó santos. Así que, hermano, hermana, usted es un santo, usted es una santa, porque fue santificado, fue apartado del pecado para honra y gloria del Señor Jesucristo.
Dice que esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo. Y esa ciudad, cuando usted lee, se da cuenta, esa ciudad es algo que Cristo va a parar para su iglesia. ¿Por qué? Porque, hermano, no somos de este mundo. Amigo que está aquí, usted no es de este mundo. La evidencia y la prueba es que tarde que temprano tenemos que partir. Amén. Como dije, no importa qué tan guapos, cómo estemos, qué tanto nos pegamos, hermano, al final de todo es la muerte. Pero lo importante de todo esto, hermanos, que ojalá y le pedimos a Dios que los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, permanezcamos fieles con esa esperanza. Pero si usted no le ha recibido al Señor, no le ha entregado su vida, no ha sido perdonado sus pecados, este es el día de su oportunidad, para que usted tenga ese privilegio también de un día estar con el Señor. Porque nomás hay dos lugares, y aquí en vida el ser humano decide dónde va a estar. Es aquel lugar que Cristo va a preparar ahí en el tercer cielo, donde está su trono de gloria. Eso es para los que han entendido, han aceptado a Cristo, han abierto su corazón. Pero aquellos que lo han rechazado, aquellos que no han querido nada con Dios, aquellos que no entienden los propósitos de Dios, hay otro lugar también, y ese es el lago de tormento. No hay intermedios. No hay lo que, hermanos, en algunas religiones le nombran el purgatorio. Nada de eso. Eso no es bíblico. Solamente hay dos lugares, y en vida el ser humano decide dónde va a estar por la eternidad. Paz de Cristo, hermanos. Así que el Señor, en su gran amor y misericordia, tenía un plan trazado desde el principio, pero ese plan era para salvar, rescatar, redimir y perdonar a aquellos que aceptaran a Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y de ahí en adelante empezar una vida santa, caminar por la puerta estrecha, por el camino estrecho. Así que desde el principio el Señor tenía su plan. Ahora, la palabra del Señor nos dice, hermanos, de que como el hombre pecó al principio y el pecado trae la muerte, el pecado separa al ser humano de Dios. Por eso mucha gente batalla con muchas situaciones. Por eso tiene tantos problemas y a veces no entiende por qué tantas dificultades, tantos problemas, a veces enfermedades, a veces, hermanos, peticiones a Dios sin contestar, a veces milagros anhelados no se llevan a cabo, porque debemos de analizarnos bien cómo está nuestra vida. Nuestro Dios es un Dios santo y Él es espíritu, y Él no va a morar, ni va a contestar, ni va a hablar. Más bien se va a retirar de aquella persona que no vive en santidad, que su vida es una vida desordenada, una vida en pecado, viviendo en contaminación. En su gran amor y misericordia a veces contesta, pero la mayoría del tiempo Él se separa. Cuando el hombre llamado Adán pecó, se separó de Dios, se escondió de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando oyó la voz de Dios estaba escondido, porque sabía que había hecho mal, le había desobedecido a Dios, había deshonrado a su Dios, le había dado la espalda a su Dios, aquel que lo hizo a su imagen y semejanza, que lo puso en un lugar privilegiado, no tenía que hacer absolutamente nada, él solamente confiar en su Dios, él suplía todas sus necesidades. Porque antes de ponerlo ahí, él se aseguró que hizo todas las cosas que ese hombre necesitaba. Él hizo todas las cosas que él necesitaba para vivir una vida tranquila, en paz, solamente que obedecía al Señor. Y el problema de ese pecado ha revolucionado al mundo entero. Por eso hay tanta desobediencia. Por eso hay tantos problemas. Por eso hay tantas indiferencias. Por eso el pecado, hermano, que mora en el ser humano lo lleva y lo arrastra a tanta inmundicia, tanta violencia, tanto odio, tanto rencor. Porque ese es el trabajo de Satanás. Él vino a matar, hurtar y destruir. Él nos detesta. Él no nos ama. Él no nos quiere. Él quiere vernos destruidos. Quiere ver que los matrimonios están destruidos totalmente, que las familias estén desintegradas, que la persona se la pase sin paz en su corazón, que no tenga esperanza, que siempre se la pase desesperada. Ese es el trabajo de Satanás. El Señor lo reprenda. Porque nosotros hemos entendido y reconocido que tenemos un Dios que nos ama y Él ha venido a través de Cristo Jesús para traer esperanza a nosotros. Por eso los hombres y mujeres que han sido santificados, apartados, no importa lo que venga, no importa lo que pase, usted camina tranquilo. Usted puede reflejar la paz que mora en usted, porque Cristo le dio esa paz. No que
porque tenemos necesidades como seres humanos, pasamos por dificultades, pero no estamos solos. El Todopoderoso está por nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Esa es la diferencia, hermanos, de los llamados y escogidos por Dios. Hermanos, no somos conformistas, pero somos personas tranquilas y en paz, porque sabemos primeramente que tenemos un Dios que nos ama, un Cristo que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, y Él prometió, fue a preparar lugar para nosotros y dijo: vendré por ustedes. Pero Él no viene por un montón de religiosos, no viene por personas mentirosas, agresivas, peleoneras, chismosas. No, es de Cristo, hermanos. Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por eso es importante y es menester caminar en santidad, porque el que viene por nosotros es santo. Y allá en el tercer cielo no entra, hermano, pecado, no entra, hermanos, carne. Allá entraremos transformados. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cuando el ser humano peca, Dios, hermanos, no lo olvida ni lo desecha totalmente, pero sí se aleja de él. ¿Por qué? Porque este hombre, esta mujer, este ser humano ya no quiere depender de Dios. Ya quiere depender del mismo, de las circunstancias, de la economía, del dinero, del poder. Y eso es algo, hermanos, que tendrá sus consecuencias. Porque ni el poder, ni la autoridad, ni el dinero trae la felicidad al ser humano. Y lo hemos predicado, lo hemos dicho. Más afíjense alrededor, piensa, imagínense. Todas las personas que son ricas, millonarias, reconocidas, son las que más se suicidan. Porque el dinero, hermano, no es todo en la vida. Amigo, el dinero no es todo en la vida, nos ayuda. Y gracias a Dios por el trabajo, la vida, la salud que nos da para poder trabajar y suplir nuestras necesidades. Pero no lo es todo en la vida. Más de Cristo, hermanos. Pero el enemigo a veces también se entromete, hermano, y nos hace pensar que es necesario todas esas cosas, porque si no, no estamos en paz, no estamos tranquilos. La cosa es que, hermano, cuando no seamos cautelosos y entendemos que el Señor prometió que Él suplirá todas nuestras necesidades, hay cosas que anhelamos y queremos que en realidad no necesitamos. Y a veces nos metemos a esas cosas y el Señor lo permite para demostrarnos y darnos a saber que hay cosas que no necesitamos, que al contrario nos van a alejar de Dios. Pensamos que el poder, la autoridad, el dinero y todas esas cosas nos hacen felices, y no es así. Nos da libertad, gracias a Dios podemos ir a las vacaciones, podemos pagar la renta, podemos pagar los alimentos, pero que nunca se nos olvide que de un momento a otro las circunstancias pueden cambiar. Ese trabajo puede cerrar, esa compañía puede despedirlo, usted puede tener un accidente donde se puede accidentar, donde no pueda ir a trabajar más. Por eso es importante entender, hermanos, que todo lo que tenemos, todo lo que somos es de parte de Dios. Todo le pertenece a Él. Nuestra vida diaria le pertenece a Él. Por eso lo más glorioso, lo más importante, asegurarnos, hermanos, que estamos bien espiritualmente. Porque cuánta gente hoy en este día ya no amaneció. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dele gracias al Señor porque usted está aquí en este día. Dele gracias al Señor porque usted pudo levantarse esta mañana, abrir sus ojos para ver las maravillas que hace el Señor. Dele gracias al Señor porque usted pudo ver su esposo, su esposa, sus hijos, pudo mirarlos, disfrutarlos. Dele gracias al Señor. Muchos no tuvieron ese privilegio. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el ser humano peca, Dios se retira un poco. Lo vemos, hermanos, en Adán. Mientras estuvo obediente, haciendo la voluntad del Señor, el Señor estuvo con él. Dice que lo visitaba tarde y mañana, hablaba con él como hablar con una persona, la voz audible. Ese era el privilegio de aquel primer hombre, hermanos. Pero cuando él pecó, fue desechado de la presencia de Dios. Allá estaba escondido, lleno de miedo. Lleno de miedo porque no tuvo temor. Estamos hablando que la diferencia del temor y miedo son dos cosas diferentes. El temor a Dios es, hermano, asegurarnos que lo que vamos a hacer o lo que hacemos es algo que no va a agradar a Dios. Y que al cometer el error, caemos en pecado y el pecado tendrá consecuencias.
Ese es el miedo, pero el temor es el temor, hermano, de hacer algo que no agrada a Dios. El temor es honrar a Dios, darle su lugar de santidad a Dios. Ese es el temor. Y eso es lo que la palabra nos enseña, que debemos de ser temerosos de Dios para no caer en pecado y después tener miedo a las consecuencias del pecado. Aquella persona que es temerosa de Dios, hermano, ama a su Dios, honra a su Dios, respeta a su Dios, porque es su Dios y su Dios es santo. Dele otra pausa, Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo, hermanos, que Dios, hermanos, es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios justo? Cuando el ser humano peca, Él, hermano, en ocasiones se aleja de Él, o inclusive permite, hermanos, que venga el caos a sus vidas. Lo vemos, hermanos, ahí en Éxodo 33, del 1 al 3. No lo vamos a poner, si tiene chance de ponerlo, póngalo. Nomás quiero recordarle. En aquel tiempo, hermanos, en el 32, fue, hermanos, cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto. Pasó el Mar Rojo, llegó el momento, el lugar donde el Señor trató con Moisés y le dijo: ve allá al monte alto donde ya te voy a entregar las leyes y estatutos, principios, todo lo que el pueblo, mi pueblo, van a necesitar para vivir una vida agradable a mí. Desafortunadamente en estos tiempos, hermano, el Señor tiene sus principios, estatutos y leyes, y esas están aquí, hermano, se llama Biblia. 66 cartas de amor para la humanidad, para que se dé cuenta qué es lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, lo que le trae beneficio y lo que le trae perjuicio, lo que le trae esperanza y lo que le trae caos, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Paz de Cristo, hermanos. Lo que pasa es que nadie lee estos principios. Hemos dicho en muchas ocasiones cuando tenemos estudios bíblicos en las células, les digo yo que este que está aquí es el manual del ser humano. Es su manual, aquí le dice qué es lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer, cuando tiene problemas, cómo solucionar los problemas. Pero como el hombre, el ser humano, no usa este manual, no sabe qué hacer. Por eso a veces anda la gente desesperada. Problemas en el hogar, el matrimonio, no saben cómo solucionarlos. Problemas con la familia, con los hijos, y no saben qué hacer. Problemas en el trabajo, problemas con amistades. Aquí está la respuesta. En aquel tiempo el Señor se preocupó por su pueblo, lo que le había prometido, que le llevaría a un lugar donde fluía leche y miel. La iglesia del Señor, tenemos un lugar donde el Señor nos llevará. Y ese lugar es allá en el tercer cielo. Nosotros no somos de este mundo, somos de allá. Pero hay leyes, hay principios, hay leyes que nosotros tenemos que poner en nuestras vidas para poder obtener ese precioso regalo que es la santa ciudad. Gloria a Dios. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos vivían en un lugar lleno de pecado, inmundicia, idolatría. Por 400 y tantos años habían estado ya generaciones contaminados, aunque era el pueblo de Dios, pero se habían contaminado, viviendo y estando bajo régimen, hermanos, inmundo. Y ellos venían de esa situación, ellos venían con esa mentalidad. Por eso es que pasó 400, hermanos, años o 40 años en el proceso para entrar a la ciudad, al lugar santo, al lugar donde fluye leche y miel, que era Canaán. Pero los tuvo que pasar por ese proceso. Pero cuando salieron, hermanos, a cierto lugar, el Señor dijo: ok, ya estamos aquí, hasta aquí los he traído, con luchas y pruebas, a veces con dudas ellos en los corazones, pero aquí los he traído, les voy a dar leyes. Y en esta porción bíblica que estamos hablando ahorita, hermanos, que es Éxodo 33, en el 32 dice que Moisés fue a recibir las leyes, los mandamientos, las tablas de mandamientos, y tardó 40 días y 40 noches hablando con el Señor escribiendo, ¿verdad?, con su dedo en las tablas para entregarle, para que regresara al pueblo y le diera las leyes para que supieran cómo conducirse, cómo vivir una vida agradable a Dios en el lugar que los iba a llevar. Porque allá había pecado también, había pueblos inmundos, y ellos estaban contaminados donde venían. Paz de Cristo, hermanos. El pueblo de Dios, en estos tiempos, la iglesia del Señor es tipo y figura del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Él nos sacó de la inmundicia, Él nos sacó de idolatría, nos sacó del pecado, nos rescató.
principios. Antes vivíamos vidas desordenadas. Antes hacíamos cosas que no deberíamos de hacer porque no conocíamos el plan de Dios. No teníamos conocimiento de las grandes bendiciones que tiene este libro llamado Biblia. Pero cuando el Señor se manifestó, nos dio a entender, fue cuando aceptamos y salimos de ese lugar. Ahora, por eso es que el Señor se preocupa por todos aquellos que Él sacó, que Él apartó, que Él redimió, llamados santos, pero también por aquellos que aún no han encontrado el camino. Aún todos aquellos que todavía viven sus vidas sin propósito, que viven en pecado y no se dan cuenta a veces, porque no saben más qué hacer. El resto del mundo hace esto, toda la gente hace esto, pues yo también lo hago. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida y nos da entendimiento, nos da razonamiento, nos dice que Él nos ama tanto, que Él no quiere que vivamos esa clase de vida, porque Él tiene un mejor futuro para nosotros y su futuro está en Cristo Jesús. Él es la respuesta, Él es la esperanza. Por eso, hermanos, Cristo Jesús vino y murió a la cruz por ustedes por mí. Cuando lo sacó, dice la Biblia que ya, hermanos, Moisés estaba ya de salida para bajar con las leyes presentadas al pueblo, pero el Señor le dijo, regresa porque ya el pueblo algo está pasando. ¿Qué había pasado? Si usted lee la historia del 32, te va a dar cuenta que, hermanos, el pueblo estaba contaminado. Él venía del pecado, venía de idolatría, y ellos querían ver con sus ojos algo. Moisés se había ido 40 días y dijeron, Moisés ya no va a regresar. Moisés quizá ya no va a venir, algún animal se lo comería o quién sabe qué pasará, y tenemos que hacer algo. Y como ellos en su mente y su corazón contaminado querían mirar algo, querían mirar un ídolo. Dice que fue, hermanos, a Aarón y agarró todo el oro de todos y hizo un toro de oro, un becerro de oro. Y cuando Moisés llega, hermanos, avienta las tablas para ahí, se presenta y le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué permitiste esto? Dice, pues ahí se desesperaron, dijeron que quizás tú no vendrías, y es más, ahí aventaron todo el oro y se hizo un toro ahí, hizo un becerro. Eso no tiene sentido. Alguien tuvo que fabricarlo. Paz de Cristo, hermanos. Moisés es tipo y figura de Cristo, hermanos, amigos. Moisés se tardó por un tiempo. Cristo hace 2000 años que fue a la cruz y murió y resucitó y fue a preparar lugar para nosotros. Y Él dijo que regresaría. Moisés regresó. Entonces Cristo Jesús regresará por nosotros. Él fue solamente a preparar lugar para su iglesia, para su pueblo, para sus escogidos, aquellos que perseveran en fe, que caminan, hermanos, con esa esperanza. Así como Moisés fue y regresó, así también Cristo es tipo y figura de Moisés. Él regresará por su iglesia. No se confunda, no se distraiga, deje el pecado, camine en santidad, porque el Cristo de la gloria vendrá. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Hace más de 2000 años de esa promesa, y déjeme decirle, estamos predicando desde el principio el concepto que es la santidad, porque yo creo en mi corazón, viendo todo lo que está pasando, sucediendo, lo que está ocurriendo, como el mundo se está conduciendo, el Señor viene pronto. Y no quiero ponerles miedo, pero sí quiero que tenga temor, porque Cristo prometió que regresaría y Él vendrá. Pero no viene por cualquier grupo de personas, no viene por seres humanos corruptos, corrompidos. Él viene con aquellos que Él ha santificado, que Él ha purificado, que Él ha apartado, alabado el nombre de Jesús, y que han caminado en santidad, confiados de que ese Cristo que prometió regresará. Y Él está a punto de regresar por su iglesia. Alabado el nombre de Jesús. En esta porción bíblica, hermanos, de eso 33 dice, cuando regresó Moisés, hermanos, dice que empezó a decirles, bueno, ¿quién está por mí? ¿Quién está contra mí? ¿Quién no ha creído? ¿Quién me ha abandonado? Y les dijo, hermanos, a los líderes, infórmense y afilen sus espadas y van a morir. Dice que en aquella ocasión murieron como 3000 personas porque no creyeron, le dieron la espalda al Señor, se corrompieron de vuelta después de que el Señor los había sacado con mano fuerte. Y le dice a Moisés dos cosas importantes. Dice, quiero que este pueblo que sacaste con mano dura. Si usted lee la historia, dice que el Señor lo sacó con mano dura, con mano fuerte.
Pero ahí el Señor estaba tan molesto. ¿Por qué el hermano se molesta con el pecado? Él es santo y Él no le gusta el pecado, ni le gusta que sus hijos, sus hijas vivan en pecado, cometan pecado. Estaba tan molesto el Señor que le dijo, mira, esos hombres, esas mujeres que tú sacaste con mano dura, yo ya no voy a estar en medio de ustedes. Le dijo, saca el tabernáculo del medio y ponlo a la orilla. El tabernáculo era la presencia de Dios que moraba en medio del pueblo. Y el Señor le dijo, sácalo del medio y ponlo a la orilla. El que quiera santificarse, vaya allá al tabernáculo. Porque ya no voy a estar en medio de ustedes. Ni tampoco voy a ir con ustedes. Porque si voy con ustedes, la ira que traigo los puedo destruir en el camino. Así que yo voy a estar un poco retirado de ustedes. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo santo. Él practica y vive la santidad. Y Él ama al hombre, a la mujer que se mantiene en santidad. Porque cuando hay pecado en nuestras vidas, el Señor se separa. El Señor se aleja. Por eso es que no vemos sanidades, milagros. Por eso es que no vemos cosas gloriosas que deberíamos ver cada día, cada momento. Especialmente cuando la iglesia se junta, se une. Porque dice la Biblia que cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y que todo lo que pidiésemos creyendo, Él lo haría. Por eso el mensaje es la santidad. Porque sin santidad nadie mirará al Señor. Pero mientras estemos en este mundo peregrinando, tenemos la responsabilidad, tenemos el llamado a manifestar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Imagínese cuando se junta el pueblo de Dios. Por eso usted cuando canta puede sentir la presencia del Señor. Cuando estas alabanzas salen, cuando esos instrumentos suenan, usted siente algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está en medio de nosotros. Su Espíritu está aquí en este lugar. Y Él le encanta la alabanza. Él le encanta la santidad. Él se goza y se regocija con los que le aman. Alabanza en nombre de Jesús. Pero donde hay pecado, Él se aleja. Y a veces nos deja batallar solos. Para que entendamos y reconozcamos que Él es santo. Y si Él es santo, a los que Él ha llamado, los que ha santificado, deben de vivir en santidad y caminar en vida nueva. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es santo, pero también es justo. En Hebreos 10:31 dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrible, horrenda, terrible es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Cuántas personas conocemos a personas que un día les sirvieron al Señor, que le alababan, que le glorificaban, que le cantaban, tenían algún ministerio? Y vino el enemigo, hermanos, y esturbó su mente, su corazón, los estornó, y ahorita andan, hermanos, ahí en el fuero dando mal testimonio. Inclusive, hay personas que el Señor les ciega el entendimiento y cometen cosas peores que las que cometían antes que conocieron al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no puede ser burlado, hermano. Debemos de estar agradecidos porque el Señor un día nos perdonó, nos redimió. Un día, hermano, nos lavó con su sangre preciosa y ahora nos tiene en un lugar privilegiado con la esperanza que Él vendrá por nosotros. Caminemos, hermanos, en santidad en este mundo. Vamos a permanecer firmes y fieles al Señor, guardando la santidad, porque sin santidad nadie mirará al Señor. Denle fuerte al Señor Jesucristo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ayer les di una anécdota, hermanos, porque en estos tiempos hay miles de cristianos. Y puede decirse millones de cristianos tal vez. Pero en realidad, ¿somos cristianos todo lo que pretendemos? ¿Decimos que somos cristianos? Pregúntese usted, analícese usted, ¿cómo está su situación con el Señor? En realidad, ¿soy la persona que Él quiere que sea? ¿Vivo en santidad? ¿Practico la santidad? ¿Vivo la santidad? Mi conducta, mi actitud, mi estilo de vida, mi vocabulario, ¿es de un hombre y de una mujer santa que alaba y glorifica al Santo Poderoso? Hágase un análisis, porque hay muchos cristianos que les queda grande el nombre de cristiano. Aquí no es en esta iglesia, hay otras iglesias. Dijo una ocasión, hermanos, una anécdota de Napoleón Bonaparte. Dice Napoleón que le llegaron noticias de que había un hombre que se llamaba Napoleón, pero ese hombre no lo podía controlar, era un poco rebelde, desobediente, no tenía principios, y después de tratar con él, de hablar con él,
no lograron cambiar su actitud, su conducta, su estilo de vida, y le hablaron a Napoleón. Le dijo: aquí hay un hombre que queremos que hables con él. Porque Napoleón era un hombre, hermano, recto, un hombre con autoridad, un hombre que lo que decía era cierto. Y dice que cuando lo llamó, tuvo frente de él, le dijo: Señor, me doy cuenta que su nombre es Napoleón. Digo: sí, mi nombre es Napoleón. Ok, pero también he escuchado su conducta, su actitud, rebeldía, desobediencia. Le quiero recordar que si usted se llama Napoleón, pórtese como Napoleón. Denle honra a ese nombre. No ande vituperando ese nombre, porque yo soy Napoleón. Y yo honro el nombre. Este nombre para mí es especial. La gente me conoce por quién soy. Pero si usted se llama así, tiene que hacer cambios de este momento. Si no, quítese el nombre. Uno puede imaginarse, hermano, como cristianos verdaderos o falsos, como lo hay en otros lugares, que dicen y pretenden ser cristianos, pero su vida no refleja el Cristo. ¿Qué pensará el Señor? ¿O qué va a pensar cuando estamos delante de su presencia, como este hombre delante de este hombre? Es cuando el Señor dice: quítate de aquí, que ni te conozco. Señor, pero yo iba los domingos a la iglesia, yo tenía célula, yo cantaba, yo danzaba, pero no era en el espíritu, era en la carne. Yo tenía ministerio. Y el Señor le va a decir: quítate de aquí, que no te conozco. Así que, hermanos, amigos, el propósito de todo esto es prepararnos para el día que el Señor nos llame. Y Él vendrá. Él lo prometió y Él regresará. Pero es necesario vivir en santidad. Hay personas que aún no han tomado ese paso de fe, que por alguna razón u otra no le han entregado su vida al Señor. Déjeme decirle que solamente hay una forma de lavar sus pecados, porque la mancha del pecado que mora en nosotros no se quita, no se puede deshacer, diluir, solamente a través de Cristo Jesús. Quiero que ponga 1 de Juan 1:7, y con esto vamos a concluir. Porque la esperanza, hermanos, como dije desde el principio, la razón por la cual nos congregamos, cantamos, alabamos, tenemos actividades, es con el propósito de santificarnos día a día para la venida del Señor. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La única forma de que el ser humano pueda ser limpio de su pecado es a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y quiero decirle que esa sangre no tiene fecha de cadución. Esa no se envejece, no se deteriora. Esa sangre sigue fresca como hace 2000 y tantos años que fue derramada. Y es la única que puede quitar nuestro pecado. Nuestra sangre está contaminada. Si usted se mancha de su sangre, por ahí va a manchar la ropa, va a manchar el lugar donde caiga. Pero la sangre de Cristo no tiene contaminación. Esa sangre quita la mancha. Esa sangre, hermano, trae la esperanza del pecador. Esa sangre derramada nos redime. Y eso es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, amigos, Cristo viene. Esa final trompeta está a punto de sonar en las nubes. Pero Él viene por su iglesia, una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación. Y el anhelo de todo ser humano debe ser de un día estar con su Señor. Y póngase de pie en esta tarde. Quiero hacer un llamado especial, hermanos. Si usted está aquí visitándonos y quiere hablar con el Señor, quiere platicar con el Señor, aquí está su espíritu. Queremos orar por usted. O si alguien aquí está batallando en su vida diaria, alguien está pasando por alguna situación, algún problema, alguna dificultad, porque todos como seres humanos batallamos en nuestro diario caminar. Siempre hay obstáculos. Hay uno que es nuestro enemigo, y no deberían decirle nuestro, es enemigo, y su nombre es Satanás.
Él está continuamente persuadiendo al ser humano, a la iglesia, al pecado. Porque Él es el padre de la mentira. No hay ninguna verdad en Él. Y Él desde el principio pecó y sigue pecando y sigue arrastrando a personas al pecado. Pero hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo Jesús. Y este es el día de esperanza para usted. Este es el día de salvación para su vida. Yo le voy a pedir que pase, este altar está abierto. Si tiene el deseo usted de pasar, pase, queremos solamente orar por usted. Si usted, hermano o hermana, trajo a alguien con usted, tráigalo, ore por él, ore por ella. Nuestro deseo, nuestro anhelo es que inicie una relación con Cristo Jesús. Que empiece a conocer a su Salvador. Que empiece a conocer a aquel que entregó su vida por usted. Aquel que derramó cada gota de sangre por usted. Empiece a tratar con Él, empiece a conocerle. Esta es su oportunidad en el nombre de Jesús. Este altar está abierto, hermanos. Alabados el nombre de Jesús. Me
recordarles que la iglesia tenemos bautismos el mes que viene, domingo 14 de agosto. Nos vamos a atender en el río. Si usted gusta acompañarnos, vamos a estar en el río. Pronto se les va a dar la información del lugar donde vamos a estar. Vamos a tener bautismos y estamos contentos, ¿saben? Porque la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, y es hablar el evangelio para que las almas sean salvas. Amén. Entonces toda la iglesia está invitada. Vamos a empezar a las 9:30 de la mañana para que no llegue tarde, para que nos puedan acompañar. Y en esta hora, no sé si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Dios y su Salvador. Pásele. Solamente queremos orar por ustedes, eso es todo, ¿verdad? No queremos hacer nada más. Aceptar nuevamente a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador es aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros y que Él murió por nuestros pecados. No sé si hay alguien que quiera dar ese paso. ¿Hay alguien en esta hora? ¿O hay alguien que esté enfermo, que tenga una necesidad, un problema y diga, Señor, yo quiero que oren por mí porque tengo una necesidad? Vamos a orar también por usted antes de irnos. ¿Algún problema, una necesidad, no sé, alguna circunstancia difícil? Siempre llegan a los hogares, a los matrimonios, y a veces necesitamos que el Señor intervenga de una manera poderosa. Si usted tiene alguna necesidad, bueno, pues pase. Amén. Queremos hacer eso por usted. También, ¿verdad? A la iglesia, solamente la iglesia en general, ¿verdad? Queremos recordarle que tenemos, ¿verdad?, una cuota, cada familia que tenemos que entregar. Nuestro hermano Julio, nuestra hermana Ada de Flor Azul. Si usted la tiene, désela a ellos. Amén. Amén. Y yo quiero pedirle a mi hija, ¿verdad?, que pase mi hija otra vez, ¿verdad? Y quisiera pedirles de todo favor que oramos por ella, toda la iglesia. Ella se nos va el fin de mes, ya casi la semana que viene se va al Army. Y que el Señor la cuide, que el Señor la bendiga, que el Señor le dé la fortaleza. Quiero pedir a todos, ¿verdad?, que oremos por ella, ¿verdad? Yo creo que si se va con la bendición del Señor, todo se va a hacer más fácil. Amén. El ejercicio y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pues yo creo que se le va a hacer como nada. Amén. Amén. Dios te bendiga, niña. Ya voy a empezar a agradecer. Es mi hija, ¿verdad? A ver, pastor, vamos a mamá Rita, ¿verdad? Mi esposa, si quiere pasar, amén, vamos a orar por ella. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, por mi hija, Señor Kenia, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Bendícela, cuídala, guárdala, Señor, ahí donde va, Señor Jesús. La ponemos en tus manos, Señor, y que todo sea para bien, Señor. Bendícela, Señor, guárdala cada día, Señor. Dale la fortaleza, Señor, que ella necesita, Señor, cada día, Señor. Cuídala, Señor, ahí donde va, Señor Jesús, que siempre, Señor, tenga un corazón agradable, Señor. Gracias, Señor, por ella, Señor Jesús. Tú le has dado, Señor, y va a emprender un camino nuevo, Señor Jesús. Guárdala en ese camino, Señor Jesús. Cuídamela, Señor. Cuídamela donde vaya, donde esté, Señor Jesús. Líbrala de todo accidente, toda contaminación, Señor, toda maldad, Padre. Que tu presencia vaya con ella, Señor. Que tu Espíritu, Señor, la guíe siempre, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Señor. Declaramos una bendición sobre ella, Padre. Que tú la vas a llevar y la vas a traer con todo bien, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. La iglesia, Señor, en esta hora nos vamos contentos, nos vamos agradecidos a nuestros hogares. Gracias, Padre, guarda nuestro camino, Señor. El día de mañana darnos la fuerza que necesitamos para empezar otro día de trabajo, otra semana, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y si alguien, ¿verdad?, los jóvenes, la iglesia quiere pasar a despedir a mi hija, ella, dice nuestro pastor, ¿verdad? Solamente le decimos hasta pronto, porque en realidad no se va a ir, pero que el Señor la cuide, ¿verdad? Si usted quiere pasar ahí, ¿verdad?, y darle un abrazo a mi hija, se lo agradecería mucho de todo mi corazón. Dios les bendiga, hermanos. Y hermanos, cuando se acuerden en sus oraciones, llévenla sus oraciones para que el Señor haga lo que tiene que hacer con ella allá y también la traiga con nosotros de vuelta a seguir sirviendo, a seguir alabando a nuestro Dios. Dios les bendiga.
Cuando me toque, cuando así vamos a seguir el servicio, cuando me toque a mí, Sí, pues de todas maneras ya el jueves nos vamos a ver ahí en la casa. Sí, no, conmigo. ahí, pero normalmente las personas de cualquier día que estamos bueno, Que cabe pronto se va. Sí, pues sí. ya sabemos que esto está, que le encanta. El 25 es el cumpleaños de tenis o hacerlo lo que Fue me 25, mañana. ¿Ya? ¿Mañana? Para mañana. Echarse más y subiendo para traer a la casa. Oh, no sé, no. Yo les digo que día martes o miércoles. Nomás O sea, entre los de la cena, ¿no? Sí, muy bien. Sí, así. Ándale. no digo nada. Oh, no, claro. A ver si queremos hacer una fiestita. Ándale. Ay, no. Ya ni le digas porque qué trauma. Oh, que como ahí no estamos en contacto. ¿No? Yo les llamo y les digo. Chance el miércoles. Vamos a ver, yo me